Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Almontín, subgerente de asesoría de inversiones. En nombre de Inversiones Sura quiero darles a todos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. El día de hoy realizaremos una excelente oportunidad de inversión que tenemos a través del aumento de capital del Fondo Sura Renta Residencial Chile. Para esto vamos a conversar sobre el mercado de renta residencial y de qué se trata esta clase de activo. También tendremos un update del Fondo Sura Renta Residencial Chile y su aumento de capital. Para profundizar sobre estos temas y más, y para tener también un espacio de conversación sobre esto, nos acompañan los expertos de inversiones inmobiliarias de Sura, Ruperto Lira y María Fernanda Castro. Bienvenidos Ruperto y María Fernanda, ¿cómo están? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Bueno, les recordamos, como siempre, que durante la conversación ustedes van a poder realizar todas las preguntas que tengan en nuestro chat y la idea es que al finalizar este conversatorio podamos dar respuesta a la mayor cantidad de las dudas o inquietudes que puedan tener. Así que sin más, le doy el espacio ahí a María Fernanda y a Roberto para que comiencen con la presentación. Muchas gracias. Gracias Rodrigo y buenos días a todos. Entonces, nosotros vamos a hablar hoy día del aumento de capital del Fondo Renta Residencial. La agenda que traemos primero se enfoca en qué es la clase de activo, qué es la renta residencial y por qué recomendamos invertir en renta residencial. Después, un update del Fondo Sura Renta Residencial Chile, sus principales métricas. Luego hablar de la tesis de aumento de capital, de por qué nosotros recomendamos y creemos en este aumento. Y también una breve descripción de la oportunidad y la división del fondo consolidado, que es la razón que nos convoca hoy día. Entonces, la clase de activo. ¿Qué es la renta residencial? La renta residencial también se conoce como multifamily y es un modelo que nace en Estados Unidos hace ya 80 años y que en Chile ha ganado mucho terreno. ¿En qué consiste? Es un edificio que funciona exclusivamente para arriendo residencial y pertenece a un solo dueño. Las ventajas de que pertenezca a un solo dueño es que tiene el control completo de la comunidad. Eso significa que tiene el control completo de los espacios comunes, es el encargado de las mantenciones del edificio, como también de los departamentos, y eso trae muchos beneficios. Los principales arrendatarios son personas jóvenes, familias también pequeñas o estudiantes, y la característica especial que tienen estos edificios es que ofrece un servicio diferenciador a los arrendatarios, y esto con una administración profesional. Tiene también amenities variados. Los amenities son todas las salas comunes que ofrece el edificio. Tiene especificaciones técnicas eficientes. Esto se refiere a que los departamentos y también el edificio mismo es de muy alta calidad porque tiene que asegurar un buen rendimiento en el tiempo. Por ende, el estándar de los departamentos es muy alto. Y también ofrece una calidad en sus áreas comunes que se mantienen en el tiempo por las mismas gestiones de mantención y los beneficios de que el edificio sea solo de un dueño. Los fundamentales, por otro lado, son los factores que podrían indicar el rendimiento que va a tener esta clase de activos. Entonces, nosotros que estamos viendo un déficit habitacional, estamos viendo factores demográficos y cambios sociales que apuntan a una mayor demanda por vivienda de manera estructural. También vemos una disminución al acceso a la vivienda por el encarecimiento de los créditos hipotecarios y el bajo acceso a los mismos, y eso también de la mano con un encarecimiento de la vivienda, haciendo y dificultando la compra aún más. Abajo pueden ver fotos referenciales de un edificio de renta residencial. Podemos ver que lo que les comentábamos, alto estándar, un foco en diseño y también en ofrecer servicios que el arrendatario valora y perciba. Hablando ya más de los fundamentales y profundizando en cada uno de ellos, como les comentaba, entonces vemos un déficit habitacional que se acentúa con el encarecimiento de la vivienda, las restricciones al crédito hipotecario y las alzas de tasas de interés, que en último tiempo han sido bien relevantes. También vemos factores demográficos que impulsan la demanda y están cambiando las preferencias de las personas en la tenencia de la vivienda. ¿A qué se refiere esto? Hoy día vemos una tendencia marcada de que disminuye la cantidad de viviendas que la gente compra y ahora hay una preferencia por el arriendo. Y también hay cambios en las preferencias de los arrendatarios de qué es lo que están buscando en sus viviendas. Entonces, partiendo por los factores demográficos, ¿cuáles son los factores demográficos que más están afectando? La disminución de personas por hogar,
el aumento de los hogares unipersonales por distintos factores como aumento de la tasa de divorcio o también una independización más joven del hijo hoy día del hogar, apuntan a una mayor demanda por viviendas y a hogares más pequeños, y también cambian las preferencias, como les comentamos, de qué es lo que buscan los arrendatarios en las nuevas viviendas. Están buscando menores tamaños, mejores ubicaciones, y siempre con una mejor conectividad y con un buen acceso a transporte y a servicios de todo tipo. Por otro lado, el precio de la vivienda y el acceso al crédito hipotecario han dificultado la compra. Podemos ver que el índice o el precio de las viviendas ha ido aumentando constantemente desde marzo de 2016, como pueden ver en el gráfico, y esto ha ido de la mano con restricciones al crédito, con tasas que están más caras, entonces, por ende, dificulta la compra. ¿Cómo vemos todos estos factores reflejados en algo que se relaciona en la renta residencial? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hay una mayor presencia de inversionistas en el sector de la renta residencial o habitacional en general. Estos son inversionistas tanto institucionales, a los que son al final el multifamily, o de retail, que son las personas que compran departamentos para arrendarlos, y también aumenta el porcentaje de hogares que arriendan su vivienda. Por ejemplo, entre los años 2013 y 2017, el porcentaje de personas que arriendan su vivienda aumentó de un 36 a un 48%, y es una tendencia que se sigue acentuando en el tiempo. Y esperamos que se siga acentuando por estos mismos factores que ya les comenté. Por otro lado, también es importante hablar del rendimiento que ya ha tenido la renta residencial en el mercado en Chile. La industria se consolida, en el año 2022 entran 40 nuevos edificios y vemos que hay perspectivas muy estables en sus principales indicadores. Entonces, el año 2010 comienza a operar el primer edificio de renta residencial, y en los últimos 4 años, eso se refiere desde el 2019 en adelante, anualmente las unidades han ido aumentando en un 24%, y entre el año 2019 y el año 2022, las unidades casi se han duplicado. Por otro lado, la clase de activo valida su carácter defensivo en un escenario económico social y político desafiante. ¿Qué se refiere a un carácter defensivo? Esto se refiere a que sus principales métricas como ocupación y el precio han sido resilientes, no han estado afectadas por el ciclo o han estado afectadas de manera leve y han tenido una recuperación rápida y se han mantenido estables. En específico, ¿qué es lo que nosotros vimos? Con una rápida recuperación de la ocupación y su renta, con ocupaciones estables, eso se refiere sobre el 95%, y ya desde hace 8 trimestres que vemos esto. Entonces, en la ocupación, hoy día se encuentra el 95% para edificios que ya están estabilizados, se refiere a edificios que están arrendados, y se ha mantenido en esos niveles desde el primer trimestre del año 2021. Por otro lado, los precios han tenido una leve tendencia a la baja, pero esto porque hay una estrategia de precios agresiva que mantiene la ocupación en niveles estables. Entonces, acá está una clase de activo que es muy ágil y puede reaccionar fácilmente a los desafíos que le ponga el entorno económico o social o político, como lo hemos visto. Y las unidades, bueno, la tendencia al alza de las unidades al final son un reflejo de la profunda demanda que nosotros vemos al final por el arriendo de nuevos departamentos. En el gráfico es interesante que vean un poco cómo ha evolucionado la ocupación de la renta residencial. Los principales hitos, como el estallido social o el COVID, afectaron su rendimiento. Podemos ver que después del COVID hubieron 2 trimestres en que las rentas bajaron, pero en los mismos trimestres las ocupaciones se recuperaron y han estado estables desde entonces. Y esta es una característica que nosotros habíamos visto en la renta residencial en otras crisis como en Estados Unidos, y la verdad es que acá en Chile, en la pandemia y desde el estallido social, lo que hizo la renta residencial fue validarse, y claramente eso refleja el buen apetito y la buena salud que tiene esta clase de activos. Solo para contextualizar un poco de qué ha sido la renta residencial a lo largo del tiempo, lo que buscan los edificios de renta residencial es mayor densidad, eso se refiere a un alto volumen de potencial demanda, concentración de unidades en comunas céntricas. ¿Eso por qué? Porque son comunas que tienen buenas ubicaciones y que se privilegia la conectividad, y la capacidad constructiva se refiere a que uno pueda hacer un buen producto y que sea rentable, hacer hartas unidades.
con estándares al final adecuados. En el mapa de Santiago, de la región metropolitana, pueden ver, primero en Santiago, tradicionalmente fue donde iniciaron o donde más se ubicaron los edificios de renta residencial, y luego, en la medida en que la ciudad crecía, la demanda aumentaba, se fue moviendo. Hoy día nosotros vemos una alta concentración de edificios de renta residencial en comunas como Santiago, que pierde relativamente participación, Independencia, Estación Central y San Miguel, que ganan participación. Esto siempre con el foco, como les comentaba, de privilegiar la accesibilidad, el acceso a metro, la conectividad y buenos servicios. Y por otro lado, esta ya es una clase de activo que está consolidada, desde los factores demográficos y los fundamentales, como ya les he comentado, pero también desde los operadores. Hoy día vemos que hay hartos operadores en la renta residencial, uno con distinta experiencia que otro. Entre los principales operadores están Level, que es una empresa que administra los edificios de una inmobiliaria que es Euro, y hace poco se abrió a operar edificios de otras personas. Greystar, que es una empresa americana extranjera con una amplia experiencia. Asset Plan, que por tradición es el más conocido operador y opera un alto volumen de edificios de renta residencial. Y bueno, y entre otros operadores que han ido ganando expertise y también experiencia y volúmenes de edificios y unidades administradas. Acá les traemos un breve update del Fondo Sura Renta Residencial Chile. El Fondo Sura Renta Residencial es un vehículo de inversión de largo plazo que fue diseñado para adquirir y administrar inmuebles residenciales. Estos son edificios de renta residencial. El objetivo es ofrecer flujo y plusvalía a sus inversionistas. ¿Cómo pretende ofrecer el flujo y la plusvalía? Bueno, mediante distintos valores y criterios que guían nuestras inversiones. Partiendo por una filosofía de inversión disciplinada que busca activos clase A. ¿Esto qué se refiere? Buenos edificios con todas las características deseables y necesarias para que le vaya bien en la renta residencial. Y con esto siempre con el foco de generar un portafolio de edificios que entreguen plusvalía y flujos al inversionista. Es un fondo con un potencial de crecimiento importante. Como ya les comentamos, la demanda por arriendo de departamentos sigue aumentando y la presencia de edificios de renta residencial en el mercado sigue aumentando. Retornos atractivos ajustados al riesgo. Como le comenté, la clase de activos se comportó muy defensiva durante la pandemia y tuvo una baja correlación con otros activos financieros. Por ende, estas son características muy deseables en un portafolio y en especial para un portafolio de inmobiliario. Por otro lado, también nosotros estamos buscando alianzas estratégicas con operadores y desarrolladores, los mejores best in class se refiere a los mejores que hay. Entonces estamos siempre buscando asociarnos y aprender hoy día de los que tienen la mayor experiencia y conocimiento en las distintas etapas del proceso, en el desarrollo del edificio, en la operación del edificio, y también luego esto con una plataforma que es la plataforma inmobiliaria de Sura, que aporta ahí expertise en la administración de portafolios inmobiliarios y también con unos intereses de Sura alineados con los inversionistas. Acá solamente para repasar cuáles son las principales condiciones del fondo. El fondo hoy día es administrado por Administradora General de Fondos Sura. Es un fondo de inversión público. El fondo no es rescatable. Está enfocado en invertir en edificios de renta residencial y está destinado a un público en general. El fondo tiene un plazo de 7 años, renovable por asamblea extraordinaria aportante, tiene un retorno objetivo de un 5,5% real y una remuneración de administración fija de un 1% más IVA sobre el capital invertido del fondo, o sea, que esté invertido en edificios, y una remuneración variable de un 10% sobre el retorno final que entregue el fondo y un 20% sobre el retorno o dividend yield anual que entregue el fondo, por sobre un 5,5%. Ya hablando de las características y los principales indicadores del fondo, hoy día el fondo tiene un único activo que está ubicado en la comuna de la Cisterna y tiene 272 unidades. Repartió su primer dividendo en diciembre del año pasado y está a puertas de un aumento de capital para la adquisición de su segundo activo. Los indicadores del portafolio, bueno, como les comentaba, es un único edificio de casi 9.600 metros cuadrados arrendables,
esos son metros cuadrados de departamentos, 272 llaves o unidades, y con una vacancia hoy día que está al 15%. El edificio se encuentra a 2 minutos a pie de la estación de metro La Cisterna. Esto porque es muy relevante, esta es una de las principales características que debe cumplir un edificio de renta residencial, y es tener cercanía a ejes de metro. Por cercanía se entiende a menos de 10 minutos caminando. Entonces, este activo tiene una ubicación privilegiada, y por otro lado también en la zona hay muchos servicios y acceso, y también la accesibilidad del edificio es muy buena porque está en una vía principal que conecta la comuna con otras comunas aledañas. Las tipologías y las mix unidades, eso se refiere a qué porcentaje de unidades son de un dormitorio y 2 dormitorios. En este caso, un dormitorio y un baño en torno al 60% es una métrica muy buena, y solamente tiene unidades de hasta 2 dormitorios, 2 baños, que van en línea con la demanda que hay en el sector. Abajo pueden ver fotos referenciales del edificio, el estándar, el lobby, y bueno, ahí está la piscina también, que es un amenity y algo bien atractivo para el arrendatario. Los indicadores de rendimiento, bueno, desde sus inicios el fondo ha tenido una rentabilidad de un 5.7% y ha entregado un dividendo en diciembre del año pasado que ha equivalido a un dividend yield de un 1.2%. El fondo hizo su primera inversión en septiembre del año pasado y entregó su primer dividendo en diciembre también del año pasado. Ahora vamos a pasar a la tesis de aumento de capital. Acá vamos a hablar de por qué nosotros creemos que el aumento de capital es importante y cómo esto conversa con la visión de largo plazo que nosotros tenemos para el fondo. Entonces, como les comenté, nosotros ofrecemos la oportunidad de participar en una alternativa de inversión, que es la renta residencial, que está enfocada en generar flujo y plusvalía al inversionista. Hay drivers de valor. ¿Esto qué se refiere? A criterios que nosotros estamos siempre observando en cualquier edificio o potencial inversión para determinar si es que es un buen edificio y calza bien con el portafolio activo. Entonces, ¿cuáles son estos factores que guían nuestras decisiones? Primero, la calidad del edificio. Nosotros buscamos edificios que hayan estado diseñados para la renta residencial por un desarrollador que ya tenga experiencia en el desarrollo de este tipo de edificios, no solamente en edificios para la venta de departamentos, sino que edificios de renta residencial que fueron diseñados para arrendarse, y con eso poder generar flujo y plusvalía. Bueno, también un potencial del fondo, que se refiere a un potencial de crecimiento, pero también a un potencial de crecimiento enfocado en diversificar el fondo, en buscar oportunidades en el mercado, y esto lo estamos viviendo hoy día con una profundidad de mercado importante, en la que estamos viendo alternativas de inversión por los distintos factores económicos y políticos y sociales que hemos estado viviendo. Entonces hoy día nosotros vemos que sí hay una oportunidad de crecimiento, hay oportunidades atractivas en el mercado, y esto también esperamos que se vea reflejado en los retornos ajustados al riesgo, por una baja correlación con otros activos financieros. Esto lo obtenemos mediante una diversificación del portafolio y también por el mismo asset class, que es la renta residencial, que como ya les he mencionado, se ha comportado muy bien. Las vacancias, si bien tuvieron un impacto, se recuperaron muy rápido y la renta se ha mantenido casi invariante. Las alianzas estratégicas son algo que enfocan la forma en que hacemos negocio. Nos enfocamos en tener alianzas con operadores y con los mismos desarrolladores que hacen los edificios, y esto es muy importante porque así alineamos los incentivos. Y esto con un equipo altamente capacitado. El equipo de gestión o el equipo de real estate cuenta con una amplia experiencia y track record invirtiendo y administrando edificios de renta o edificios o real estate al final en la región. Estos drivers, ¿cómo se ven? ¿Cuál es el objetivo de esto? Está muy relacionado con la visión de largo plazo que tenemos para el fondo. Entonces nosotros hoy día estamos buscando diversificar los activos y los ingresos que tiene el fondo. O sea, eso se refiere a comprar distintos edificios en distintas ubicaciones con distintas características, siempre en línea con la tesis de inversión o con estos drivers de valor que yo les dije. Generar con esto economías de escala entre los activos y sinergia con los operadores, aprender de los operadores y, bueno, adquirir un volumen relevante que nos convierta también en un actor relevante en el mercado.
También buscar relaciones con los principales actores, como ya les había comentado, estos son con los inmobiliarios, con los inversionistas y con los operadores, y todo esto con el foco de entregar resultados al inversionista, mitigando el riesgo y midiéndolo de una manera adecuada. Acá también es muy importante mencionar cómo es el proceso y cuáles son los criterios de inversión que nosotros siempre analizamos al momento de recibir una oportunidad o un nuevo edificio. Entonces, que primero siempre estamos buscando comunas o ubicaciones que tengan una alta demanda, eso se refiere que tengan una alta demanda para la renta residencial y también características que permitan nosotros que la podamos captar esa demanda. Esas características son servicios, que tenga acceso a metro, que tenga acceso a entretención, que tenga acceso a salud, a educación, entre otros. Edificios que hayan sido diseñados para la renta residencial. Esto es muy relevante porque los edificios que fueron diseñados para la renta residencial tienen características que los hacen únicos y no solamente se refiere a que tengan una sala de uso común distinta o una sala más, sino que también sus especificaciones técnicas son especiales porque están enfocadas a que el edificio requiera menos mantenciones, que los materiales duren más en el largo plazo. Edificios que tengan más de 220 unidades, este es un criterio relevante porque al final eso determina las economías de escala que se pueden obtener dentro del mismo edificio, que sea una operación eficiente. Tipologías, al final que sean las que se demanda en la zona, que varían entre los estudios y 2 dormitorios, 2 baños principalmente. Descuentos en precios de compra de unidades, esto es muy importante porque al final, al comprar un edificio completo, esto te permite acceder a descuentos sobre el precio de venta de un departamento comparable o del mismo departamento a retail. Eso se refiere a una persona natural. Y en activos que estén operando, que tengan su permiso de edificación y que tengan su recepción municipal. Esto hoy día es un factor para nosotros que no transamos. Hoy día el activo que traemos en cuestión es un activo que cumple con estas características y dadas las circunstancias del mercado, es un atributo que es muy relevante. Y bueno, enfocado a un grupo socioeconómico medio alto, eso dependiendo de las oportunidades que vayamos viendo en el mercado. ¿Y cuál es el proceso de inversión dentro de la plataforma? Primero, el sourcing de oportunidades es la búsqueda de oportunidades. Para esta búsqueda nosotros tenemos un profundo contacto con el mercado y relaciones comerciales sólidas. ¿Con quiénes? Tanto con los brokers, que son las personas que intermedian las ventas, y también una llegada directa con todas las inmobiliarias, que son al final las que van a vender estos edificios. Después, en la evaluación de oportunidades, nosotros a la fecha hemos evaluado un alto volumen de edificios en distintas ubicaciones y con distintas características. Lo relevante es que siempre utilizamos criterios conservadores para la industria, y para el contexto económico y también para la clase de activos. Cuando un activo cumple con estos requisitos, nosotros ya entramos a un comité de inversiones. Este es un proceso clave y es muy robusto porque el comité está compuesto por los miembros del mismo equipo y también por miembros independientes que aseguran que se cumplan los distintos criterios que ya les he comentado en todo el proceso, los drivers de valor, los criterios de inversión. Luego, el activo pasa a un análisis ya muy profundo en el que se hace un análisis de debida diligencia de todos sus aspectos. Entonces, el activo, como les comentaba, tiene que haber sido diseñado para la renta residencial, no debe tener riesgo de permiso y son sometidos a una revisión técnica rigurosa, además de también revisiones de títulos, revisiones de todo lo relevante y pertinente para cada compra. Y luego ya pasa a una etapa de operación. La etapa de la operación es una de las más relevantes en la renta residencial y por esa razón nosotros buscamos siempre operadores que tengan experiencia, que tengan una participación relevante en la operación. Se refiere a que ya tengan y administren hartos activos de renta residencial, hartos departamentos, y esto es un atributo clave en la generación de plusvalía y también de flujo de los portafolios. Respecto a qué guía un poco la búsqueda de los edificios, nosotros hoy día estamos viendo oportunidades de inversión en activos estratégicos. Esto se refiere a activos clase A que tengan ubicaciones validadas. Una ubicación validada se refiere a una ubicación en la que ya sabemos que la renta residencial funciona. Y rentabilidad en línea con la promesa. La rentabilidad al final muy de la mano con lo que se puede construir en la comuna,
y las características que las distintas comunas tienen. Entonces, como les comentaba, se definen comunas y ubicaciones objetivos, se privilegia siempre el acceso a metro y a servicios, una buena conectividad y una alta demanda habitacional. Se comienzan a observar oportunidades en comunas del sector oriente. Esto es muy importante porque tradicionalmente, como les había comentado, las comunas se habían centrado, los edificios se habían centrado en comunas como Santiago, empezaron a migrar a comunas como Independencia, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, últimamente en la Florida, pero lo que estamos viendo hoy día también son oportunidades muy atractivas en comunas ya más del sector oriente, como Ñuñoa, Providencia, Las Condes, que entregan al final arrendatarios que tienen un buen perfil de riesgo y un potencial de crecimiento importante. Y el foco también es siempre en diversificar las ubicaciones de los activos que tiene el fondo, aprovechando las tendencias de mercado. ¿Por qué las tendencias de mercado? Esta es una clase de la renta residencial, si bien ya tiene muchas métricas que están estabilizadas, está en desarrollo. Y con ese desarrollo y en ese crecimiento se identifican oportunidades en distintos periodos de tiempo. En un principio, como les comentaba, todo muy enfocado en Santiago, se empezaron a ver oportunidades en otras comunas que hoy día ya tienen muchos edificios y a su vez entonces se empieza, siempre hay una movilidad y es un mercado muy dinámico. Y nosotros esperamos poder aprovechar este dinamismo en edificios que tengan, al final, en edificios clase A, se refiere a edificios muy buenos y que cumplan con todas las características y los criterios que nosotros hemos definido. Bueno, y ahora les quiero comentar un poco cuál es la oportunidad especial que se nos presenta y la razón de por qué nosotros hoy día estamos buscando el capital. Tenemos la oportunidad de comprar el 80% de un edificio que ya se encuentra en operación. Eso es muy importante. Es un activo que tiene estándares de renta residencial, eso significa que fue desarrollado y construido para ser operado como renta residencial y fue desarrollado por una inmobiliaria que ya tiene mucha experiencia y un track record importante desarrollando este tipo de edificios, construyéndolos. El activo, como les dije, cuenta con recepción municipal, eso significa que ya está operando, está en etapa de estabilización, pero ya tiene más del 96% de sus unidades arrendadas. Son 426 unidades, la gracia es que está en 2 núcleos, eso se refiere que comparten el lobby, pero después son 2 torres, cada torre tiene 3 ascensores y tiene tipologías entre un dormitorio y un baño, 2 dormitorios y un baño y 2 dormitorios, 2 baños. Estas son las tipologías clásicas que vemos en el mercado y la verdad es que no nos movemos mucho de ese criterio. El activo va a seguir siendo operado por su actual administrador. Hoy día este administrador es uno de los principales operadores de renta residencial, tiene más de 5 años de experiencia administrando activos de renta residencial y también más de 16 edificios bajo operación. Los amenities que tiene el edificio, que son estas salas especiales o de uso especial, son quinchos panorámicos, tanto abiertos como cerrados, tiene un gimnasio de un estándar muy alto, tiene una piscina en el exterior, que es la foto de abajo a la derecha, tiene salas de lavandería, salones gourmet y de multiuso, también tiene una sala de juego de niños, tiene zonas de cowork y las especificaciones técnicas, más allá de entrar al detalle, lo importante es que son al final especificaciones que aseguran una buena calidad y una operación eficiente del edificio en el largo plazo. Eso se ve traducido en menores costos de operación y también en un mejor estándar para el arrendatario. Y la otra calidad o característica bien importante que les había mencionado es la ubicación. Este activo la verdad es que tiene una muy buena ubicación. Está en el límite norte de la comuna de San Miguel. Eso le permite también aprovechar el rebalse de la comuna de Santiago. Eso se refiere a toda la demanda que no es capaz de satisfacer la comuna de Santiago. Naturalmente se traslada hacia San Miguel. Está a 3 minutos a pie de la estación de metro El Llano, que es una estación de la línea 2, y a 9 minutos a pie de la estación de metro Franklin, que combina la línea 2 y la línea 6. Entonces, la verdad, eso es muy bueno. Y también tiene conexión a las principales avenidas de la comuna. Eso le da también un acceso rápido a las otras comunas aledañas a San Miguel. En la zona también hay servicios. Por servicios me refiero a restaurantes, farmacias, supermercados, colegios, parques, acceso a salud, acceso a entretención. Es un muy buen edificio y está en una muy buena ubicación.
Y ya para cerrar un poco todo lo que les he comentado, acá estas son las principales razones de por qué nosotros creemos que es importante invertir en renta residencial y invertir en renta residencial con nosotros en el fondo Sura, en el fondo de inversión Sura Renta Residencial Chile. Es una clase de activo defensiva con fundamentales sólidos. Probó su resiliencia en la pandemia con flujos estables, con indicadores que se recuperaron muy rápido, que desde su recuperación se han mantenido saludables. Buenas perspectivas de largo plazo. Nosotros vemos que si bien la renta residencial ha tenido un crecimiento importante, todavía le falta mucho por crecer. Hoy día la renta residencial solamente tiene un 5% del mercado habitacional, cuando nosotros vemos en países desarrollados este porcentaje es casi un 20 y un 30%, por ende nosotros vemos que hay una alta demanda y un potencial de crecimiento importante. Estamos viendo buenas oportunidades de inversión en el mercado actual. Como les comentaba, la situación actual permite acceso a buenos activos con buenas especificaciones y buenas ubicaciones. Esto es una oportunidad que hoy día vemos en el mercado que no queremos dejar pasar. Y obviamente incorporar este activo al portafolio también entrega sinergias y economía de escala, contribuye al objeto de diversificar el fondo y también a obtener una masa crítica que permite tener sinergias. Y todo esto en un contexto o en una inversión disciplinada, con un proceso de inversión robusto, que es el que ya les comenté, el equipo de Sura tiene una amplia experiencia y tiene también el respaldo de una plataforma regional que definitivamente es una característica diferenciadora de nuestro fondo con la industria. Gracias, Fernanda. La verdad que es súper completa la información. Discúlpenme acá si empiezo a mirar el chat, porque estoy tratando de unificar, hay hartas preguntas, está bien activo esto. Quiero comenzar por hablar del activo en sí. Yo creo que hoy día nosotros como clientes, como inversionistas, estuvimos durante los últimos 4 años pasándolo bien mal en términos de volatilidad. Y creo que uno busca activos que sean estables. Tú mencionaste que este es un activo defensivo, mencionaste que este es un activo que aparte genera estabilidad, ¿no es cierto? Y que tiene también flujos y va a generar plusvalía. Primero me gustaría saber cómo fue el comportamiento, al menos durante los últimos 4 o 5 años, de este tipo de activos, porque fueron años que estuvieron marcados por estallido social, estuvieron marcados por pandemia, estuvieron marcados por inflación muy elevada, la más alta de los últimos 30 o 40 años en Chile, en el mundo, estuvo marcada por guerra entre Rusia y Ucrania, marcada por subidas fuertes de tasas de interés. Entonces, primero, efectivamente entender cómo fue el comportamiento durante esos periodos, esos años que fueron muy complejos. Y si efectivamente esto se comportó de una manera defensiva y sí generó estabilidad, digamos, en un contexto bien complejo. Gracias, Rodrigo. Muy buena la pregunta, porque efectivamente nosotros creemos que la principal característica de este producto de cara a los inversionistas es la estabilidad en los flujos y eso en un largo plazo. Efectivamente, como tú comentas, durante los últimos años la volatilidad de los distintos instrumentos de inversión ha sido bastante grande y eso obviamente ha afectado a los portafolios de los distintos clientes. Y este producto creemos que viene justamente a ofrecer la mejor alternativa de cara a eso, que es estabilidad en los flujos. Y eso, ¿cómo se ha comportado en estos últimos turbulentos años? Se ha comportado muy bien. Y eso lo vemos en los principales indicadores de la operación del activo mismo, que al final es de ahí donde proviene, en el fondo, todo el flujo que uno podría repartir eventualmente a los inversionistas. Y eso lo vemos en las ocupaciones que se han mantenido estables, los valores de renta que también se han mantenido estables y creciendo en el tiempo, y los índices de morosidad que también se han mantenido en niveles muy bajos, a pesar de haber pasado por la principal prueba, que fue la pandemia. En el fondo, la pandemia fue un hecho histórico que obviamente provocó o remeció a muchas clases de activos y significó una prueba importante que, en donde la renta residencial terminó saliendo notablemente fortalecida y por eso es que creemos hoy día que esta es una muy buena alternativa de inversión de cara a la necesidad de flujo estable para los inversionistas. Gracias, Roberto. Alineando también ahí parte de tu respuesta y hablando del plazo, yo creo que muchas veces
y lo he visto yo con clientes, lo he visto con inversionistas, donde dicen, bueno, el plazo del fondo, que son estos 5 años, habló, porque ya lleva 2 años desde que comenzó, por lo tanto 5 años más. Eso claramente, si uno lo compara como inversionista, como persona natural, de invertir en un edificio, que quizás muchos, me incluyo, lo hacemos, digamos, comprarse un edificio, destinarlo para arriendo, estar ahí lidiando con los arrendatarios, lidiando con arreglarlo y un montón de cosas que al final son medias tediosas de hacer. Primero, primera pregunta, el plazo, 5 años, y acá me preguntan, esto sale 5 años, renovable, pero sale que no es rescatable. ¿Cómo funciona eso? Pasan los 5 años y yo cumplí esos 5 años, si el fondo se quiere renovar, yo voy a tener el derecho a salir. ¿Cómo funciona eso primero? Efectivamente, perdón, el plazo remanente del fondo son 5 años y este fondo no es rescatable. Es decir, de aquí a 5 años más, los aportantes no podrían rescatar sus cuotas y llegado el año 5 se hace una asamblea en donde los aportantes son los que definen si es que quieren que este plazo se prorrogue por algún tiempo más o que el fondo entre en lo que se define en la ley como periodo de liquidación y ahí la administradora tendría que salir a vender los activos. Si se define eventualmente renovar el plazo del fondo por un periodo que los aportantes definan, en ese caso los aportantes que no estén de acuerdo con esa definición tienen el derecho a retirar sus cuotas al valor NAV, que es lo que se llama como valor contable de las cuotas en ese momento. Perfecto, clarísimo. Lo otro que te quería consultar era por esa diferencia de, yo creo que la típica pregunta que también uno se hace, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más hoy día comprar mi departamento, pedir un crédito en un banco, arrendarlo yo de manera propia, estar lidiando con algunas complejidades de buscar el arrendatario, de preocuparme que me pague a tiempo, de hacer los arreglos? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con Sura? Muy buena pregunta, porque en términos general la renta residencial es la profesionalización de lo que tú estás comentando. Muchos de nosotros, en el fondo, estamos acostumbrados a que nuestros ahorros los invertimos en comprar un departamento para arrendarlo, pero con ciertas expectativas de rentabilidad que cuando uno hace los cálculos hacia atrás se da cuenta que muchas veces no ha sido lo que uno esperaba, producto de que uno no sube las rentas porque no quiere que se le vaya al arrendatario, o si se le da al arrendatario, tiene que invertir para mejorar el departamento porque no lo alcanzó con la garantía, o esperar varios meses a que se vuelva a colocar el departamento, problemas de arriendo, arreglo, etc. Aquí lo que ofrece la renta residencial es profesionalizar este servicio, como decía Fernanda en la presentación, con departamentos diseñados con especificaciones definidas exclusivamente orientadas a la durabilidad, pensando en que estos departamentos van a estar permanentemente en uso, y con un servicio profesional que en el fondo va a estar siempre optimizando la generación de flujos a través de maximizar los valores de arriendo, subir las rentas cada vez que sea posible y mantener el fondo y asegurar que se mantenga el valor en el tiempo de los activos. Por tanto, a nuestro parecer, esta alternativa de inversión es mucho más atractiva, dado que los inversionistas aportan una cuota y delegan la administración tediosa de esta clase de activos en profesionales expertos. Perfecto, Roberto, gracias. Siguen llegando preguntas, pero tenemos tiempo. Otra consulta que creo que es bueno aclararla. Hay inversionistas hay clientes también que han tenido mala experiencia con lo que pasó en el estallido social en Chile y también con lo que pasó con la pandemia, sobre todo con los activos inmobiliarios de renta comercial. Muchas veces uno como que engloba activo inmobiliario todo en el mismo saco. ¿Podemos ir brevemente en simple la diferencia de un activo comercial versus un activo residencial como es este fondo? De todas maneras, muy buena pregunta, Rodrigo, porque justamente, principalmente la pandemia, cambió mucho el paradigma de los activos inmobiliarios. Previo a la pandemia, esto a nivel internacional, no solo en Chile, el ideal era invertir en oficinas, que era el activo inmobiliario por excelencia, y ojalá con la menor cantidad de arrendatarios y con el mayor plazo de arriendo posible. Y eso se traducía en estabilidad de flujo y dividendos para los inversionistas. ¿Qué pasó con la pandemia? Básicamente, las oficinas, el uso de las oficinas está hoy muy cuestionado, aún incluso es algo que todavía está por verse en qué va a terminar.
Y eso ha significado que muchos de los fondos inmobiliarios que estaban orientados a la renta comercial, por dado que era la principal clase de activo, como decía yo, por excelencia, y muy cargados a la asset class de oficinas, vieron que en el fondo sus flujos sufrieron, los valores de los activos también han sufrido un deterioro importante, y por lo tanto, como les digo, es una clase de activo que hoy todavía tiene por definir qué va a pasar, en el fondo, cómo va a ser su performance en el largo plazo. Sin embargo, la renta residencial es todo lo contrario, es estabilidad de flujos en el tiempo, y principalmente en Chile es una clase de activo que viene creciendo y justo le tocó esta etapa de crecimiento experimentar la pandemia, que como decíamos, lo único que ha hecho es fortalecer sus fundamentales y en el fondo confirmar que es la clase de activo correcta en la que hoy día hay que estar si es que uno quiere estabilidad en sus inversiones. Perfecto, gracias. Estoy ordenando acá con las preguntas. A ver, el tema del retorno, y voy a linkearlo también con la situación actual del edificio que ya se encuentra en la cisterna. Se están proyectando retornos de largo plazo UF más 5,5 anual, lo que a mi gusto encuentro que es muy bueno. O sea, si yo pudiese hoy día entregarle a mi portafolio un porcentaje que rente de manera estable, de manera defensiva, con baja volatilidad, UF más 5,5, yo creo que yo lo firmaría y creo que es muy atractivo. Pero hay cosas que pueden afectar ese retorno. Y hoy día nosotros vimos que en la cisterna estamos con una vacancia del 15%. Primero tu comentario de qué se espera o cómo encuentras esa vacancia, porque al final uno dice, bueno, la renta residencial es tan apetecida, pero por otro lado hay una vacancia del 15%, ¿qué se espera de eso? Y después la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que podrían afectar o mermar en el retorno de UF más 5,5 pensando en los próximos 5 años? Perfecto, sí, efectivamente, el tema de la vacancia en el edificio de la cisterna es un tema que estamos gestionando activamente. Es una vacancia que, en el fondo, hay que mejorar y tratar de disminuir, y eso se debe, pero es importante entenderlo en el contexto. Al final, ¿qué pasa? Que este es un mercado en crecimiento y por lo tanto cada vez que estamos permanentemente viendo que hay nuevos edificios que salen al mercado, edificios de 300, 400 unidades que salen a llenarse, y donde se ubican esos edificios, específicamente en comunas que aún están en crecimiento, como el caso de La Cisterna, que no es el mismo caso que en Santiago Centro. Cada vez que un edificio sale al mercado, obviamente intenta captar de una forma agresiva toda la demanda posible para poder llenarse o estabilizarse, como se llama, en el menor corto plazo posible. Y en el caso de la cisterna, principalmente ocurrió eso. En el último tiempo salieron un par de activos multifamily con bastantes unidades al mercado, y eso ha provocado un poquito una pequeña canibalización de los arrendatarios. Pero vemos que eso en el largo plazo va a estabilizarse, y principalmente ¿por qué? Porque en la comuna de La Cisterna hay un cambio de plano regulador, lo cual nos tiene muy tranquilos en términos de que la futura competencia va a estar muy acotada a permisos de edificación que ya estén otorgados. Así que principalmente por ese lado nos tiene bastante tranquilos. Y lo otro que es importante comentar es que hay profesionales administrando esta clase de activos, y eso significa que uno no puede desesperarse, no puede bajar las rentas, porque hoy día uno baja la renta y los edificios se llenan, pero después cuesta mucho volver a retomar lo que se llama la renta de mercado. Entonces uno tiene que ahí hacer un fine tuning, que en el fondo es tener una sensibilidad de cuánto ajustar los valores de arriendo para ir teniendo mejores ocupaciones, pero sin caer en la tentación de bajar mucho los valores de arriendo, porque como les digo, cuesta después mucho volver a retomar los valores de mercado iniciales. Y respecto a los principales riesgos, a ver, a mí, ¿qué se me ocurre hoy día? Algo que está, yo creo, en la cabeza de toda la gente son las tasas de interés, que obviamente han afectado a todas las clases de activos y también a los activos inmobiliarios. Y efectivamente, si uno piensa, yo creo que los drivers de esta clase de activos son la dificultad en el acceso a la vivienda, el hecho de que bajen las tasas de interés largas, que son las tasas hipotecarias, podría de alguna forma tener algún efecto en esta clase de activo, pero eso nos tiene bastante tranquilo. Hoy día, en el fondo, los fundamentales, por el lado de las tendencias demográficas, son fuertes.
Y si pensamos en la penetración que tiene esta clase activo en Chile hoy día, que está acercándose recién al 5% del mercado total de arriendo, y uno debiese pensar de que esto se acerque más a las economías desarrolladas, en donde la renta residencial tiene una penetración de entre un 20 y 30%. O sea, espacio de crecimiento hay mucho, aun cuando las tasas suban. Y hay que recordar también de que esta clase activo, que si bien está en crecimiento, ya lleva un poco más de 10 años en Chile, y dentro de esos 10 años vivimos con tasas bajas. O sea, en el fondo, esta clase activo nació y creció en un entorno de tasas bajas, que es hacia el cual probablemente nos acerquemos en los próximos años. Perfecto, gracias Ruperto. Ahí tocaste también otras de las preguntas que hacían en relación a qué podría pasar cuando las tasas empezaran a caer y hubiese un aumento de la gente que ya pueda adquirir su propia vivienda, así que ahí reforzamos esa pregunta. Lo otro, consultan por, primero, cómo queda la estructura, cómo quedaría la estructura con la adquisición de este edificio de San Miguel en términos de porcentaje, o sea, cuánto del fondo completo sería la cisterna, cuánto sería San Miguel. Eso primero, y luego, ¿cómo se materializa esto en la operativa? Yo soy un cliente que estoy en el fondo, digamos, con este edificio y viene un cliente nuevo que quiere entrar a este aumento de capital, se genera un nuevo valor cuota. ¿Cómo funciona esa operativa? Perfecto. El valor de entrada a este aumento de capital es el valor NAV que tiene el fondo al último cierre, que sería el cierre de marzo en este caso. Y en el fondo lo que pasa allí es que esta nueva inversión hay que entender de que hoy día los aportantes del fondo están invertidos en un fondo que tiene un único activo, y este aumento de capital va a incorporar un segundo activo al fondo. Por tanto, lo que viene a hacer este aumento de capital es otorgar diversificación a los inversionistas, que es lo principal que nosotros queremos buscar en este fondo. Por lo tanto, tanto los inversionistas actuales como los nuevos inversionistas que entren al fondo van a entrar a un fondo diversificado actualmente con 2 activos. Y como decía, para cuota sería el correspondiente al último cierre. Y para hacer hincapié en el tema de la diversificación, para nosotros ese es un aspecto clave de este fondo. O sea, el producto que nosotros queremos y estamos armando es un fondo de renta residencial diversificado. ¿Y diversificado cómo? En ubicaciones, es decir, geográficamente, diversificado en gestores, es decir, no queremos que sean activos desarrollados por una única inmobiliaria, y diversificado en operadores, que son los operadores de renta residencial que vimos ahí en la presentación que hizo Fernanda. Tampoco queremos amarrarnos ni casarnos con un único operador, sino que queremos tener distintos operadores, y eso nos va a permitir tomar las mejores prácticas de cada uno y eventualmente implementarlas con los otros operadores. Por lo tanto, para nosotros es clave para lograr esta estabilidad de flujos que estamos buscando el tener un fondo completamente diversificado, y creo que eso es nuestra principal propuesta de valor de cara a los inversionistas. Perfecto, Roberto, gracias. Hablando ya de la elección o, digamos, estar evaluando este edificio en San Miguel. ¿Por qué San Miguel? ¿Por qué ese edificio? Entiendo que han visto también oportunidades en otras comunas, La Florida, Ñuñoa, Independencia. Cuéntenos un poco de por qué ese edificio en particular, por qué esa comuna en particular. Perfecto. Ahí, quizás antes de ir a responder eso en particular, es importante comentar también, que lo comentó Fernanda en la presentación, de que en el fondo hoy día estamos viendo una situación de mercado muy interesante, que nosotros vemos como una oportunidad, dado que el fondo del mercado habitacional está pasando por momentos de estrés. Se están dando oportunidades muy interesantes de comprar activos de muy buena calidad, cosa que hace, yo diría, en los últimos 3 a 4 años era muy difícil. Entonces, ese es el principal, yo diría, driver de por qué estamos allí haciendo esta presentación, es porque creemos que esta es una muy buena oportunidad que en el fondo no se estaría dando en otro contexto de mercado, y que creemos que esta oportunidad va a tender a hacerse más escasa a medida que el mercado inmobiliario y las tasas de interés vuelvan a rangos más estables. Y atacando ya más la pregunta en el fondo de por qué la elección de este activo en particular,
Bueno, San Miguel es una comuna, en el fondo, que históricamente ha sido vista como un gran lugar para vivir. La gente que es de San Miguel, que nació en San Miguel, quiere formar su familia y quedarse viviendo en San Miguel. Es una comuna que tiene gente muy, muy arraigada, y eso básicamente es principalmente porque es una comuna que está pegada al sur de Santiago Centro, o sea, tiene muy buena ubicación, muy buena conectividad, y tiene una gran cantidad de servicios educacionales, comerciales, salud, etcétera. Por lo tanto, cumple con muchas características que hacen que sea una comuna apetecida para vivir. Por lo tanto, nos gusta mucho como comuna. Además, la ubicación del activo está al norte de esta comuna, es decir, al límite sur de la comuna de Santiago, que es el principal mercado multifamily y también fuente de trabajo para mucha gente, conectividad, etcétera. Y también cosas que nos gustan de este activo son el socio gestor. En el fondo aquí nos estamos asociando, como decía Fernanda, en un 80% con el socio gestor del edificio, que al final es nuestro socio, el que va a responder en caso de que eventualmente hayan temas de postventa. También el mismo socio es el que lleva la operación del edificio. Por lo tanto, creemos que es una muy buena oportunidad de asociarnos con un gestor de primer nivel y con amplia experiencia en esta clase de activo. No sé si ahí le doy pase a Fernanda si quiere complementar con parte de lo que fue nuestro proceso de inversión y selección, que en el fondo, por si hubiese alguna característica que se me esté quedando fuera. No, definitivamente, Roberto, yo creo que es como comentas tú, nosotros hemos evaluado, como bien dices, Rodrigo, muchos edificios, muchas oportunidades, obviamente filtrando por características primero desde la ubicación, luego desde en qué estado está el edificio, en qué etapa de desarrollo, de operación, y también, no menos relevante, el socio. En este caso, como comentó Ruperto, la asociación es algo que definitivamente nos gusta y va muy en línea con los drivers de valor que yo les comenté, porque al asociarnos con el socio alineamos los incentivos, ¿ya? Y por otro lado también, al ser el mismo el operador, en el edificio vemos características únicas que se han ido alimentando de este conocimiento que él iba adquiriendo en la medida que desarrollaba y operaba a la vez el edificio. Entonces, este edificio definitivamente destaca porque tiene esa característica, tiene ese conocimiento ya incorporado en el edificio mismo, y la transacción que consiste en esta asociación también es única y al final hizo que destacara por sobre todas las otras oportunidades que teníamos. Buenísimo, Roberto, Fernanda. Otra consulta va en relación al reparto de dividendos, que yo creo que es algo que a todos nos interesa. Ustedes comentaron que el edificio que actualmente se tiene en la cisterna ya comenzó a repartir dividendos el último trimestre del año pasado. Ahora, con la adquisición de este nuevo edificio que ya está estabilizado, dijeron ocupación de un 94%, me imagino que eso significa que ya está rentado y por ende se están percibiendo ingresos. ¿Cuándo sería, si yo ingreso hoy día, ya yo compro y pongo una inversión en este momento de capital, ¿cuándo recibiría el primer dividendo según su estimación? La idea de este fondo, Rodrigo, es repartir dividendos de forma trimestral, es decir, al cierre de cada trimestre. Por lo tanto, esta adquisición, que debe darse ahora en los próximos días, su primer dividendo estaría ocurriendo al cierre del segundo trimestre del año, es decir, en los últimos días de junio de este año. Y Perfecto, efectivamente, o sea, ese dividendo sería inmediato, digamos, sería el trimestre que viene después de hacer la inversión prácticamente. efectivamente, así es. Buenísimo. Hoy también me consultan acá en relación a, hemos visto con todo el tema del estallido, todos los problemas, digamos, internos en Chile, donde uno ha visto algunas comunas que han sufrido, ¿no es cierto?, aumentos importantes en la violencia. Eso ha hecho que muchas decisiones de dónde vivir, en las mismas compañías que han salido, se han alejado de ciertos sectores de Santiago. Esa decisión ustedes obviamente la evalúan al momento de ir definiendo qué comuna, qué sector de la comuna, dónde me voy a posicionar. Es una pregunta que también hacen por el chat. Que de todas maneras, o sea, estamos muy atentos a todos los cambios que están ocurriendo hoy día. Y ahí hay que ser bien, al final las comunas, uno habla mucho de comunas, pero las comunas son la división administrativa nomás del territorio,
y hay que hacer una mirada mucho más detallada de los barrios, en el fondo, dónde queremos estar, incluso dentro de cada comuna. Y claro, o sea, uno ve hoy día, por dar un ejemplo, está la comuna de Estación Central, que ha tenido bastante ruido, o incluso algunos sectores de Santiago Centro, y definitivamente esos sectores uno los mira con bastante cautela. Allí queremos, nuestra idea, o sea, nuestra definición es ser muy rigurosos en nuestro proceso de análisis, muy conservadores, porque en el fondo tenemos que ser capaces de asegurar nuestro compromiso de pegar los flujos a lo importante, y obviamente el riesgo que uno toma en ciertos barrios hoy día en Santiago es mayor, y por lo tanto hay que mirarlo con mucha cautela. Buenísimo. A ver, me han quedado ya pocas consultas. La otra va en relación, comentan el tema del DFL2, y cuando uno como persona natural tiene un edificio puede acogerse al DFL2 a través del fondo, uno perdería ese beneficio. Sí, claro, claro, los beneficios del DFO, en el fondo, efectivamente se pierden acá, pero creemos que hay otros atributos que, como los que comentábamos antes, que al final es invertir en un fondo operado por profesionales especializados, trae muchos otros beneficios que más que compensan los beneficios del DFL2, que incluso hemos visto ya de algunos que se han intentado ir Terminar. con las distintas reformas tributarias que hay o iniciativas Sin de reforma. duda, sin duda, cada vez son menos los beneficios. También mencionar que nosotros este aumento de capital lo estamos promocionando para platas no previsionales. ¿Ya? Eso es súper importante para platas no previsionales. Consulta, me preguntan, diferencia entre el valor libro y el valor de mercado del bien. Hemos visto que hay veces que el valor de mercado puede subir, puede bajar, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones de mercado. Acá yo entiendo que si uno espera y terminan los 5 años, no sale al valor libro, siempre al NAP, ¿correcto? Correcto, efectivamente. Y esa es una de las bondades también de estos fondos que no tienen liquidez, porque al final uno quiere mucho la liquidez, pero al final la liquidez la determina el mercado, y los mercados, lo que hemos visto en el último tiempo, es que si bien puede que se adelanten un poquito a las cosas que van ocurriendo, también sobre reaccionan, y eso tiene un impacto brutal en las valorizaciones. Entonces, a veces hay que tener ojo y castigar la liquidez en pos de la estabilidad. Creo que es una muy buena solución para cierto perfil o para la mayoría de los inversionistas. Perfecto, Roberto Fernanda. Última pregunta, y con esto ya cerramos por el tiempo. Me dicen si pueden dar un pequeño comentario del mercado actual. Yo entiendo que en varias preguntas lo han abordado, pero cómo ha ido evolucionando la renta residencial, y también si ven alguna especie de saturación en algunas comunas de esto mismo, por la cantidad de edificios que se han construido. Tú ahí mencionaste algo, Roberto, de que se están ahí a través del regulador, digamos, están haciendo ciertas cosas para que eso no pase. Brevemente comentar sobre eso y con eso ya terminamos. Perfecto, ya respondamos ahí con Fernanda para tener las distintas visiones. Yo diría que en el fondo, en línea con lo que decíamos antes, más que las comunas hay que tener ojo con los barrios. Hay barrios que uno ve que se generan ciertos clústeres de renta residencial que tienen, por un lado, algo muy bueno. Nos asegura que ese barrio va a estar muy bien preservado, pero obviamente, como todas las cosas, podría eventualmente estar saturándose. Pero no hay que olvidar también el nivel macro, que es lo que decíamos antes. Este es un mercado en crecimiento donde la penetración, es decir, el porcentaje de unidades multifamily versus el porcentaje total de unidades en arriendo en Santiago, aún es muy bajo. Queda mucho espacio por crecer, y ahí hay que, en el fondo, nuestra estrategia un poquito manejar. No queremos ser pioneros, no queremos ir a colonizar nuevas áreas, porque eso obviamente tiene un riesgo mayor. Queremos ser muy cuidadosos en la selección de barrios. Por lo tanto, no vamos a ser los primeros, pero tampoco queremos llegar a barrios que eventualmente podrían tener algunos niveles de saturación. Le doy el paso ahí a Fernanda por si tiene alguna adición para complementar. No, yo estoy de acuerdo, Roberto, con lo que tú dices. Acá también comentar un poco, cuando uno ve cómo ha evolucionado la trayectoria, o sea, cómo partió la renta residencial, en dónde partió y cómo se ha movido, responde siempre a criterios muy lógicos que están de la mano de dos cosas. Primero, de que el lugar o la zona cumpla con los criterios de la renta residencial,
y también que haya oferta de edificios de renta residencial. Entonces, tradicionalmente partió en lugares que tenían mucha demanda, eran muy densos, como les comentaba ya Santiago Centro, y luego también lo que nosotros hemos estado viendo que en la medida en que la renta residencial en alguna zona específica ya tiene una participación mayor, se empieza a migrar la clase de activo, el desarrollador empieza a hacer edificios de renta residencial en otros lugares que también tienen al final las características de demanda, las características de ubicación, y la oferta empieza a crecer a lo largo de toda la región metropolitana y esperamos que también eventualmente a otras regiones del país. Entonces, yo de verdad creo que en las regiones y en los lugares en que ya está, todavía hay espacio para crecer, pero todavía hay mucho espacio para que siga creciendo en otras comunas, en otras ubicaciones, que empiece a haber también una participación más relevante en el sector oriente. Entonces, vemos con muy buenas perspectivas, la demanda es muy alta y también ya los desarrolladores están entendiendo cómo funciona y están haciendo edificios que al final permitan también migrar hacia otras oportunidades. Perfecto. Bueno, primero agradecerles por primero todas las preguntas que nos hicieron a través del chat, también a ti Ruperto, a ti Fernanda por haberlas contestado en palabras simples. La verdad es que creemos que esta es una tremenda oportunidad de inversión. Nosotros como compañía siempre estamos buscando soluciones alternativas que nos ayuden a generar buenas rentabilidades, pero también que tengan riesgos controlados, que tengan estabilidad, que sean atractivos en términos de composición del portafolio. Uno hoy día ha ido con el tiempo, con los años, ¿no es cierto?, se ha ido dando cuenta de que tiene que tener activos que se descorrelacionen. Uno no puede tener una cartera, un portafolio solo con renta fija, solo con renta variable. Tiene que ir incluyendo este tipo de activos alternativos que han ido demostrando esa descorrelación, esa mejora en el riesgo-retorno. Así que la verdad es que esta oportunidad, que la encontramos que es muy buena, es por tiempo limitado, es importante mencionar eso. Este aumento de capital va a estar disponible hasta mediados de abril aproximadamente. Así que la invitación es a que pues, se contacten con su asesor, que nos contacten, que revisen cómo esto hace fit en la estructura de sus portafolios, porque la verdad es que creemos que en un muy buen activo podemos generar un retorno estable por los próximos 5 años en DUF más 5,5, lo que no se va a generar en otro tipo de alternativa. Si uno ve hoy día la renta fija, que hoy día puede estar entregando buenos retornos, eso va a cambiar cuando las tasas empiecen a caer. Entonces hoy día uno tiene que agarrarse de algún activo que cumpla con generar ese retorno atractivo para el mediano a largo plazo. Así que sin más, primero gracias María Fernanda, gracias Ruperto por su charla, por la respuesta a las consultas. La verdad es que todo muy simple, eso se agradece. Dado esto, bueno, damos finalizado este webinar de aumento de capital de Sura Renta Residencial Chile. Les recordamos por favor responder la encuesta, eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Es una encuesta de satisfacción que verán en una ventana emergente al terminar la presentación. Y muchas gracias a todos de nuevo por haberse conectado. Esperamos que todo esto haya sido de su interés y lo esperamos en el próximo webinar de Inversiones Sura. Muchas gracias Roberto y María Fernanda. Gracias a ustedes. Gracias. Chao a todos.